hermano Joaquín, más conocido como La Abuela. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, gracias, lengua corta. Aquí, mira, saboreando el momento y el placer de volverte a ver, y más ahora en este problema de pandemia, ¿verdad? Estamos a vísperas de una huelga de dolores que nuevamente sale a las calles. ¿En qué inicio te recordás vos que fue tu primera huelga de dolores? En 1974, con la Facultad de Ciencias Económicas, representando al grupo político V Praxis. 74, ya ha pasado muchos soles en tu vida. Vos ya. ¿En qué momento se te ocurre llegar a la universidad? ¿Porque fue obligado o ya era un deseo, una ilusión de llegar a la San Carlos? Mira, realmente era un deseo de llegar a la San Carlos, pero yo, la verdad es que mi ilusión de entrar a la San Carlos es increíble. No era sacar un título, no era sacar el título de auditor, era participar en la huelga de dolores. Eso fue lo que me motivó a entrar a la San Carlos. No hubo otra situación. Ya estando ahí, pues ni modo, ¿verdad? Lengua corta, pues tuve que estudiar, porque había una característica muy propia de la década de los estudiantes de los 70s, 80s, en los grupos políticos, al menos en V Praxis, donde yo milité, donde yo participé, que se dijo que el estudiante que no ganara por lo menos 2 cursos durante el semestre no podía participar con el grupo V Praxis. Entonces eso me obligó a mí, te digo, así es, me obligó a entrar a clases. ¿Qué edad tenías cuando entraste a la Universidad de San Carlos? ¿Y por qué la Universidad de San Carlos? 18 años tenía, y la Universidad de San Carlos porque definitivamente vos era, la verdad, en ese entonces, la universidad que representaba al pueblo. Era tal la situación que la Universidad de San Carlos dictaba directrices, imponía criterio en cuanto a la realidad y situación nacional. La Universidad de San Carlos era, a pesar de todo lo que llega ahí, porque llega gente de derecha, gente de izquierda, orejas, socialdemócratas, siempre había una línea, y la línea que siempre siguió la mayoría del estudiante sancarlista fue por una línea progresista. Tal es el caso de que ahí vos podés, a través de la historia, darte cuenta de los cientos de mártires que murieron tan solo por querer pedir una mejor vida para los sin voz y para los sin empleo. En el contexto histórico, la narrativa era totalmente distinta a la que nosotros estamos viendo en este momento. Pero a los 18 años no se tiene conciencia social o política de qué voy a hacer en una lucha. ¿Cuál fue tu motivación personal a esa edad de entrar a la universidad y cómo la disfrutaste? Mira, mi motivación personal, te dije, en un inicio fue la huelga de dolores, como un acto de denuncia. Yo nunca lo tomé como chingadera, como un acto de denuncia. Y tal vez esto era algo que venía ya dado desde la casa, porque papaito participó en la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente. Él participó en la huelga de dolores, pero él siempre me decía: mire, Quincho, usted tiene que entrar a la Universidad de San Carlos, superarse y ayudar a los más necesitados. En ese entonces él decía: a los pobres, usted no se olvide de ellos. Usted, cuando entre a estudiar a la San Carlos, entre a prepararse, pero para defender a los pobres. Eso es lo que usted debe de hacer. Entonces esa era mi inclinación, y como vos decís, a los 18 años uno un poco la gran puta desentendido de la vida, ¿verdad? La chingadera era lo que lo absorbía uno, pero en este caso, la misma época que me tocó vivir dentro de la San Carlos, que fue la época de guerra, que muchos le llaman una confrontación armada interna, no, esto fue una guerra entre un ejército y un ejército represivo y un ejército revolucionario. En este momento sí lo entiendes de esta manera, pero un patojo a esa edad, ¿cómo la vivía?
yo la vivía, como te digo, ya traía cierta inclinación. Yo siempre tuve focalizado en mi imaginario que yo debía dedicarme por una causa noble. Además, que ya entendía o ya miraba, no te digo entender a profundidad, pero ya miraba, yo ya escuchaba, mi línea siempre ha sido la guevarista. Nunca me incliné por la línea de Fidel Castro, no, lo admiro, porque es un gran hombre, ¿verdad? Él se ya pasó a la historia, al igual que Che, pero empezaba a ver a Che de los 17 años. Es tan así, fíjate, lengua corta, que todo se entremezcla ahorita. Yo vine ahorita en el MUSAC, el 30 de marzo, que fue el día del cumpleaños de Juan Molina Loza. Fíjate que le entregaron, el hermano entregó el libro en el MUSAC, porque el hermano de Juan Luis Molina, Mario Alberto, entregó y escribió un libro sobre la vida y el calvario que vivió la familia en torno a la desaparición de él. Entonces, en el 1972 o 73, yo fui a ver una huelga de Dolores, fui con unos compañeros, tenía 17 años, me capié del colegio, ya estaba de feriado, no sé qué putas, pero total fue, y miramos, tal fue la impresión que me causó a mí Juan Luis Molina, cuando lo vi vestido de Che, puta, me conmocionó, porque era un tipo alto, barbado, así como vos mirás a Che con su boina. Desde ahí me empezó a impactar, y fíjate vos que yo no sé si a lo largo de mi vida yo ya venía condicionado a participar en política, pero la política fuera del ámbito nacional, ¿verdad, mi hermano? Te estoy hablando de participar en un movimiento revolucionario como tal, no con partidos convencionales, no, eso no. En el momento que conoces a Juan Luis Molina Loza o lo observas, ¿sabías quién era él? Fíjate que, por eso te decía cómo es la vida, como que a mí siempre se me ha visto ligado a través de la historia, con los movimientos o con las personas de pensamiento democrático. Fíjate vos de que en el colegio que yo estudiaba era el National American School se llamaba, era el Nacional Americano. Y ahí la esposa de Juan Luis Molina, ella me impartía clases de lenguaje y Juan Luis Molina impartía clases a los de bachillerato. Imagínate, entonces la vida me fue ligando inconscientemente a él. Cuando yo lo vi, yo vi al Che y yo sabía que el Che era un hombre que luchaba por las causas nobles, por las causas justas, era el revolucionario. Todo eso a mí me motivaba. Cuando lo vi sí me impresioné, y eso también otro, como quien dice, otra piedrita más al costal para poder participar en la huelga de Dolores. A esa edad, ¿cómo era Juan Luis Molina Loza? Fíjate que yo... Espera, ¿cómo hablaba? ¿Cómo a sus clases? Porque todo el mundo habla de lo que decís, cargar esa cruz latinoamericana, personificando al Che, que es una gran historia, porque no es la verdadera historia, porque él tiene que irse de una carroza, ¿verdad? Exacto. Pues fíjate vos de que Juan Luis Molina Loza yo lo conocí muy poco, porque él no fue mi catedrático, él le impartía clases a bachillerato. Yo recibí clases de lenguaje en aquel entonces, así se llamaba la clase, con su esposa, Telma Gracioso. Pero las pocas veces que yo platiqué con Juan Luis por cuestiones de colegio, ¿verdad? Fuera de lo que era el aula, fíjate que aquel, dentro de su clase, era un hombre un patojo, 23 años. Una persona muy seria, ahí en el aula, muy seria. Su sola presencia, un hombre grande, te imaginas, pero cuando vos lo empezabas a escuchar, que hablaba, que se paraba enfrente de la cátedra, imponía demasiado respeto, era serio. Fuera de ahí, era un tipo excepcional. Como te digo, yo platiqué con él raras veces, y hay una anécdota. Fíjate, bueno, su señora era bajita, Telma era bajita, vos, puta, yo creo que le llegaba al pecho, no chingas, y delgadita, menudita. Y Juan Luis, fíjate vos que tenía un carro Fiat, de aquellos chiquitos que parecían burbuja, y nosotros decíamos así, ¿cómo putas
En ese entonces no se lo decíamos a él personalmente, ¿verdad? Me decíamos, ¿cómo puta se meterá ese cerote en ese carro? Ese que era inmensamente grande para ese carrito. Esa era la situación, pero volviendo al punto, te digo, era un tipo en el aula muy serio, muy instruido. Sabía lo que decía, es que vos lo sentías. Él te hablaba de filosofía, estaba, se paraba. Vos sabés, vos percibís cuando un catedrático no te está dando paja. Era al igual que su esposa. Yo chingaba, lengua corta, yo chingaba y chingaba mucho. Pero mi huevo en esa clase no, fíjate vos. Y era una señorita puta de 22 años también. Pero mira vos, imponía la presencia de ella, respeto. ¿Y cómo era la vida universitaria a tu edad cuando entraste en el primer año a la Facultad de Económica? Económicas, sí. ¿Por qué elegiste Económicas y cómo era la vida universitaria en ese entonces? Fíjate que Económicas la elegí porque papaito era también auditor. Él era auditor, entonces como para seguir la tradición es que elegí la Facultad de Ciencias Económicas y me tiré para la carrera de auditoría. Así es como llego. Y la vida en ese entonces, fíjate vos que como en un principio entras desubicado, yo directamente al aula para ver qué cursos y cómo lo hacía, y ese mismo día no perdí más a la asociación. Yo llevaba, pero fíjate que llevaba esa idea, la asociación de estudiantes para organizarme, porque yo quería que mi vida no pasara, la verdad, sin hacer nada por el pueblo. Claro, no llevaba el grado de conciencia que yo fui adquiriendo, no es mentira, pues. Yo tenía la idea, yo quería. Entonces entré y ahí estaba solo el grupo, la asociación, el grupo V, Unidad de Vanguardia Estudiantil. Con el transcurso del tiempo fue surgiendo la alianza entre V y Praxis, pero a esas alturas del partido, fíjate vos de que yo ya estaba más o menos políticamente maduro. Desde un inicio la característica de esas asociaciones de los años 70, fíjate que cuando miraban a un elemento que le gustaba participar, porque entrábamos por el gancho, al menos para mí, el gancho era la huelga de Dolores. Eso me llevó, yo quería en la huelga hay una asociación, dan dinero para carroza y para guaro, que también para guaro, puta, ni modo. Entonces, después de eso, después de la huelga de Dolores, mucha gente que se acerca a la asociación, la mayoría, de un 100%, el 95% se retira, porque pasó la huelga, pasó el desfile, pasó la velada, etcétera, y son poquitos los que se quedan, y en ese número reducido de compañeros me quedé yo. Entonces, la característica de lengua corta era que cuando te miraban, que vos sí tenías deseo de participar, aparte de lo que era la huelga de Dolores, de participar en situaciones políticas, se te pegaban los cuates y te iban dando, por ejemplo, mira vos, acércate, aquí tenemos reuniones una vez por semana con la asociación, si querés pasás a ser parte del grupo político V, te empezaba. Y después mira vos que tanto que vos escuchabas a la dirigencia de ese entonces, puta, era muy madura vos. Julio César del Valle, Oliverio, ya estaban ahí sentados, Otoniel García, gente que ya venía preparada, y cuando llegaba a la universidad, porque había tenido bastante participación en educación media, ya venía preparada. Entonces después ya incluso teníamos cursos los días sábados, seminarios extra aula, pero ya por parte de V Praxis, seminario de formación política. Cuando te miraban así, te empezaban a formar. Muchos se quedaban después de la formación, como que ya miraban la cosa, porque va cambiando de matiz. Ya, vos te vas dando cuenta. Entonces unos se quedan solo en asociación y otros seguimos. Entonces te formaban políticamente. A mí ya me formaron, pues, como te decía al principio, yo entré por la chingadera. Ya conociste a Juan Luis Molina Loza y hablar de Oliverio Castañeda. ¿Cómo era Oliverio?
Fíjate vos que Oliverio era una persona muy amigable, vos. Entre serio y chingón. Entre serio y chingón. Eso sí, él participó con nosotros en el grupo de teatro, en Nalga y Pantorrilla. Fíjate que su papel incluso fue un papel bastante serio el que se le dio, pero él era una persona que tenía mucha conversación, ya tenía otro nivel aquel, a pesar de tener nuestra edad, él ya tenía otro nivel. Su carácter, como te digo, era amable, era caedor bien, era caer bien el pisado, fíjate vos. A todo mundo escuchaba, sabía dónde iba, cómo lo hacía y con quién iba. Abuela, ¿él participó en la huelga de Dolores? No, como tal en el desfile no, pero en el grupo de teatro para la velada estudiantil sí, con el grupo de teatro Nalga y Pantorrilla. En las veladas. ¿Y por qué no? En una sola velada lo vio. Pero ¿por qué no participó en el desfile? Fíjate vos de que su función era más política, organizadora que otra cosa, eso es lo que yo creo. Él no, por ejemplo, que te digo, salgamos en una carroza, participar en el comité de orden, participar en lo honorable, no. Él, su participación... ¿Se puso alguna vez alguna capucha? No, yo que lo haya visto, yo no lo vi con una capucha. ¿Y los discursos de él cómo eran? Porque yo, bueno, todo mundo que conoce a Oliverio Castañeda lo conoce a través de fotografías, las de Mario Calanchina, que son un gran reflejo histórico en esos documentos. ¿Cómo eran sus discursos? Fíjate vos que eran discursos muy bien elaborados, muy bien elaborados. Él, antes de pronunciar un discurso relacionado a determinado tema, de acuerdo a la coyuntura que se estuviera viviendo en ese momento, él lo preparaba. Entonces tocaba los puntos medulares. Él no se iba mucho por las ramas. Él sabía qué era lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir y en qué momento lo tenía que decir. Por eso era que sus discursos eran bien aceptados. Y además, que era patojo. Puta, Oliverio, 19, 20 años en la concha acústica. Fíjate que tenía una gran capacidad política de discusión y de cohesionar, porque él fue delegado de parte de V Praxis a distintos frentes de sindicales. Él sabía cómo moverse. Luego cuando llega a la AEU, él desarrolla ese potencial. No sé si, no te puedo decir si lo desarrolló ya al tope en un 100%, pero para mí lo desarrolló de una manera muy acorde y muy comprometido con la realidad nacional. Él sí conoció el entorno, conoció la problemática y la profundidad de lo que estaba sucediendo en el acontecer guatemalteco en ese entonces. ¿Y en sus clases cómo era? ¿Lo viste alguna vez? Sí, eso sí, entraba a clases. Oliverio entraba y era buen alumno. Es más, ahí fíjate vos que era buen alumno, aquel no se perdía. Aquel sabía estudiar, traía disciplina, y en el grupo de teatro, esto muy pocos lo saben, en el grupo de teatro le pusimos de apodo Carita en Nalga, porque era así blanquito y lisa su cara cuando se rasuraba y medio blancote, entonces le pusimos Carita en Nalga, pero sí era buen estudiante, pues. Él hacía presencia. ¿Qué otros personajes conociste en ese entonces cuando estabas estudiando ahí? Ah, puta, fíjate vos que yo conocí a Sabanita, Alfonso Figueroa, un catedrático por demás, por decirte. Él formó a Oliverio, él me formó a mí, parte de la formación pues, y formó a mucha juventud. Conocí a Severo Martínez Peláez, era algo extraordinario. Pues. Conocí a Saúl Osorio Paz, conocí a Cuca López Larrade, conocí a Johnny Lafinten. Como intelectuales ya establecidos, pero recibías alguna cátedra con ellos. Solo con Sabanita, que le decíamos, Alfonso Figueroa, y con Severo Martínez. Ya con los demás que te he mencionado, no, ya solo era participación por algún tipo de pláticas de a nivel político. ¿Influenció en tu vida el conocer el pensamiento ideológico de estos personajes? Así es. Ellos
terminaron de cimentar y de ubicarme en el camino que yo atraía y venía recorriendo. Ellos me apuntalaron. Yo ya venía decidido, pero no sabía cómo caminar. Yo caminaba, pero no tenía todavía clara la situación, como decir yo quiero caminar, sé que por qué, porque Guatemala lo necesita, pero tener esa idea concreta del por qué lo necesita, es el por qué. Cuando vos entendés el por qué y la necesidad del pueblo, ahí lengua corta, ahí es donde te comprometes, o te ahuevas y te retirás como mucha gente. Joaquín, ¿cómo fue tu primer desfile? Ese primer desfile como estudiante, ¿y cuál fue el recorrido y qué actividades realizaste? Fíjate vos de que mi primer desfile fue en el 74, cuando salimos a la calle simulando ¿qué te diría yo? Un grupo de cadetes. Salíamos marchando como cadetes con falditas. Teníamos un compañero, Nico Carranza, famoso en la Facultad de Derecho y en la San Carlos, bastante conocido. Fíjate que aquel estudió en escuela politécnica, entonces él sabía todas las órdenes de al flanco derecho, flanco izquierdo, armas y toda esa babosada que yo no sé. Entonces fíjate que salimos, esa fue mi participación, mi primera participación fue con ellos. Salíamos ahí y en ese entonces salimos de cadetes, yo tenía el pelo muy largo, yo lo tenía hasta aquí. Tenía mis chongos, fíjate vos. Tenía mis chongos y iba tocando el redoblante. Era una cosa muy bonita porque iba comandada por alguien que estuvo en la escuela politécnica. Entonces él incluso nos enseñó a marchar y el alto, ¡pam, pam, pam! Puta y armas y ¡pam, pam, puta! Con las escobas. Mira vos, era algo exquisito porque se miraba que era bien elaborado. Esa fue mi primera participación a nivel de huelga. ¿Y cuál fue el recorrido, Joaquín? El tradicional, Paraninfo, Sexta Avenida, pasando, vos sabés que bajamos y llegamos a la 18 calle y de ahí enfilamos recto. El que vos viste hasta el último año antes de la pandemia. ¿Y cómo lo recibía la gente? A la puta, era algo bueno. Fíjate vos, lengua corta, que ahí sí, el comité de orden, en nuestro caso de la Facultad de Económicas, fíjate vos que tenían que hacer una fila con un lazo de este lado, del lado derecho y del lado izquierdo, para que dejaran pasar la carroza, porque era tanta la cantidad de gente que se abalanzaban y caían a la calle. Entonces no dejaban que la carroza pasara, costaba que pasaran y la gente se ponía. Entonces, para que pudiéramos caminar sin ningún problema, eso, se ponían los compañeros con su lazo. Eso te da la idea que era algo excepcional. Muchísima gente. Dentro del desfile sale un ícono Rey Feo, y en ese entonces, año 74, ¿quién era Rey Feo? Ya no me recuerdo eso. Te mentiría si te doy un nombre. No me recuerdo. ¿No te suena el nombre del señor David Pinto? Lencho, tenés razón, Lencho. Sí, pues ya Lencho ya era Rey Feo. Tenés toda la razón, gracias por refrescarme la memoria. Lencho Patas Planas, claro. ¿Dónde eran las elecciones de Lencho? ¿Dónde las ganó? ¿Cómo era Lencho? Mira vos, Lencho era un tipo sencillo, cae bien, que tenía la característica, fíjate vos, de ser un personaje de Oriente. Su forma de ser era totalmente oriental, su personalidad era esa, ¿verdad? Era delgado, siempre escuchaba, siempre cuando estaba en una reunión tiraba, mira vos, como que escogía el momento para dejar ir a algún comentario que causaba risa. Lencho era muy entregado también, un amante, locamente perdido por la huelga de Dolores y preocupado porque la huelga de Dolores mantuviera un nivel. Lencho, como muchos compañeros, nos decepcionamos
cuando la huelga de Dolores como tal fue un desastre, pero de los que ya se vivieron, pues, situaciones jamás inimaginables por los huelgueros de pura cepa. ¡Jamás!